Hijo de Dios, hoy vamos a hablar sobre el llamamiento celestial, el por qué Dios te ha llamado, por qué Jesucristo te escogió y para qué. Estás en el día de la resurrección, pues nuestro Señor dijo claramente que yo soy la resurrección y la vida. Cuando Él llega a tu vida, la resurrección ha llegado a ti, el día de resurrección. Él es el día de la resurrección. Cuando le ves, le recibes, tal como Él es en el Espíritu, recibir su Espíritu de vida, es la resurrección de entre los muertos. Ese es el llamamiento del cristiano, o de aquellos que se reconocen de esa forma. Cristiano, cuando nuestro Señor Jesús vino, ese término no existía. Era un llamamiento a los elegidos del cielo, aquellos que son llamados a encontrarse en la nube del Espíritu con el Señor para la restauración plena de la caída de Adán y de todos los resultados que trajo esa caída. Esto es el imperio de la muerte y sus consecuencias. La raza humana está entregada a muerte en el lago que arde con fuego y azufre. La muerte misma, el Hades, es lo que llamamos el infierno. Hemos sido mal enseñados por tradiciones católicas romanas, las cuales nos enseñaron por una falsa doctrina de la creencia de la misma muerte que el infierno es más allá de la muerte. Esto es un engaño de Satanás. Lo vamos a comprobar con dos escrituras. Vemos en Romanos 6, leer desde el versículo 1 hasta el 10 aproximadamente, usted podrá ver que dice claramente que si fuimos bautizados o incluidos en la muerte de Jesús, igualmente también estamos incluidos en su resurrección, tomando parte de su muerte y de su resurrección, la cual viene a ser la nuestra igualmente. Esto a través de la misma vida del Espíritu Santo que recibiste, el cual es la vida eterna. Así que Romanos 6 termina diciéndonos: considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Cuando dice vivos, no es para que usted piense que va a vivir 80 años, 40 años, 30 años, sino vivos siempre es en términos de eternidad, eternamente vivos de entre los muertos, porque lo dice claro el versículo: considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Y el mismo capítulo te explica, el capítulo 6, que si participaste de su muerte, también participas de su resurrección. Y el capítulo 6 culmina diciendo que Cristo, una vez resucitado de los muertos, ya no puede morir, pues si murió, al pecado murió, y resucitó significa que ya no hay pecado ni muerte. Entiende que la paga del pecado es la muerte. Por consiguiente, ese es el por qué nuestro Señor vino a morir por todos. El otro versículo que voy a mencionar es que dice en Corintios: si uno murió por todos, luego todos murieron. Capítulo 15 de 1 Corintios. Repito, si uno murió por todos, luego todos murieron. Y en esto nos constriñe el amor de Cristo. Y dice, si uno murió por todos, incluye la palabra que dice que por cuanto un pecado todos murieron.
Eso lo dice Romanos 5, que si por causa de un pecado todos murieron, también vinieron a vida por la obediencia de uno solo. Esto es nuestro Señor Jesucristo, quien pagó tu muerte. Entonces, una vez bautizados en Cristo, estás participando de la resurrección de entre los muertos. Ya considérate vivo de entre los muertos. Esa es la primera lección que debes entender. Después de esto, tienes que crecer en vida eterna hasta que hayas puesto a todos tus enemigos debajo de los pies, cuyo último enemigo es tu misma muerte o tus engaños de muerte, de haber nacido en la condición de pecador o en el engaño de este mundo. Quien dice que la muerte es la verdad y no puede ser eliminada. Pero la palabra nos dice que en la cruz fueron despojadas todas las potestades del infierno y fue pagada la ofrenda de la muerte. Y entonces dice que si uno murió por todos, entonces ya todos han muerto y han pagado la ofrenda o el castigo que heredamos todos del pecado por nuestros padres, quien es Adán, el primer Adán. Así que, hermano mío, considérate muerto y vivo de entre los muertos en Cristo y vivo de entre los muertos juntamente con Él. Como lo dice Efesios 2, que dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero podemos decir ahora entonces, cuando dice el versículo que si uno murió por todos, luego todos murieron, y dice para que ahora vivamos para Dios. Ahora, esta última palabra, vivamos para Dios, creemos que es que nosotros podemos, es decir, que voy a vivir nada más que para Cristo como consagrado a una obra o cosas de estas. No. Vivamos para Dios significa que la ofrenda para la cual el Padre envió a su Hijo, que era pagar el pecado de todos, es la resurrección de los muertos de todos. Pues para Dios todos viven. ¿Y qué quiere decir que todos viven? Porque Dios en Cristo Jesús, quien resucitó por todos nosotros, nos llevó al paraíso. Y estamos ya sentados en los lugares celestiales en Cristo, a través de la vida de resurrección del Espíritu Santo y su propia vida, la del Espíritu, con todos los atributos de una vida incorruptible e imperecedera. Es en este menester que debes crecer en cuanto a la vida nueva y la conozcas en todo lo ancho y lo profundo de ese poder de resurrección con el cual vas a poner a todos tus enemigos debajo de tus pies, hasta que Dios sea todo en todos. Ya lo es, pero para ti ¿lo es una realidad? Tienes que traer la realidad de vida a este plano de muerte, a la cual hemos sido conformados en nuestras mentes, configurados mentalmente a perecer. Eso es lo que te predican los medios de comunicación, lo que te predican las noticias, los médicos, la falsa ciencia de los hombres, que es la medicina, lo que el hombre de pecado con el cual se sostiene y remienda sus heridas, o el daño de su propio pecado y de muerte, el cual en Cristo con el trapo nuevo, la nueva vestidura, viene incorruptible, donde el trapo viejo se vuelve a romper siempre porque está podrido. La nueva vestidura jamás se rompe, confirmando el versículo que hablamos anteriormente de Romanos 6, donde culmina que Cristo, habiendo muerto, ya no puede volver a morir, por cuanto murió una vez sola, murió, y cuanto para Dios vive. Así que los hijos de Dios no están llamados a morir dos veces. Si Adán murió una vez en el principio, cuando pecó, la muerte
fue consumada en la cruz del Calvario, esa muerte. Y la ofrenda por el pecado fue ya consumada. Por eso él dice, pagada. Por eso dice, consumado es, cuando expiró. Así que ya no hay más ofrendas por los pecados. Ya no hay más muerte. Ya no hay más llanto ni dolor para Dios. Pero el hombre está sumergido en el engaño de Babilonia, la gran ramera, y sus prédicas y falsas doctrinas, las cuales han gobernado las mentes de los hombres hasta hoy, hasta el día de hoy, en que la iglesia se está levantando a proclamar la victoria de Cristo en la cruz y a través de su propia resurrección, trayendo las trompetas de liberación de esta creación de corrupción para la nueva creación, la cual en la resurrección de Cristo ha sido desvelada y traída por los hijos de Dios en su proclama, en su sonar de trompetas, anunciando la restauración plena y la salvación a todos los hombres. Así, hermano, volviendo al versículo que estábamos explicando, que está mal enseñado, de que a fin de que estos, como uno murió por todos, luego todos murieron, para que estos vivan ahora, es para Dios. Debes comprender que es en el sentido de que para Dios todos viven, y Dios tiene el fruto ahora de que todos están vivos en su resurrección. Por eso lo dice, para que todos ahora vivan para Dios, porque para Dios todos ya viven. La muerte ha sido en las mentes de los hombres inoculada, en las conciencias de los hombres para morir. Desde que usted va a la escuela, desde que usted se levanta y los medios de comunicación proclaman la muerte de las personas, los accidentes, la maldad, todo tipo de asesinatos, muerte. Por eso el reino de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo en la resurrección de entre los muertos. No para vernos más como mortales, como muertos o como hijos del pecado, nacidos en pecado y en corrupción, sino nacidos en Cristo Jesús para vida eterna, para inmortalidad y vida eterna. No más para servir al pecado, que es la misma muerte y sus consecuencias. Allí viene el proceso de renovación de nuestra mente y del espíritu de nuestra mente. Si tu espíritu o ser es el del mundo, tu espíritu es muerto y obedece a un principado de muerte y de esclavitud. Es por eso que debe ser renovada tu mente a la estatura del varón perfecto, de la misma medida y plenitud que Cristo, lo cual son y es el ministerio de la iglesia, a ser renovados a esa plenitud de fe y estatura de Cristo mismo. ¿O cómo piensas que nuestro Señor venció la muerte? Por medio de la fe en aquel que podía librarlo de la misma muerte. Eso nos lo dice muy claro Hebreos, el libro de Hebreos, que por el temor puesto delante de él sufrió la muerte, confiando en aquel que podría librarle justamente de ese estado de muerte, porque Dios resucita muertos. Así que cristianismo sin resurrección del espíritu, alma y cuerpo, porque la muerte se manifiesta es en tu cuerpo, al final, como resultado de una obediencia a un espíritu de error, en la cual el alma come, se alimenta y luego, esclava de la corrupción, perece el cuerpo. Así debemos nosotros ahora tomar la armadura de Dios para soportar los dardos del maligno que te dicen que la muerte no ha sido vencida aún, que la muerte tiene poder o potestad sobre ti. He aquí la autoridad del Hijo, la cual debes armarte de armadura, sobre ceñido tus lomos con el entendimiento de renovación
al hombre nuevo resucitado de entre los muertos, para así apagar todos los dardos del diablo. Así, amado, te exhorto hoy a que pongas la mira en las cosas celestiales eternas y no en las de la tierra perecederas, no como que están fuera de este mismo ámbito. El hecho de que tú estés en esta tierra significa que ya estás caminando en esos lugares celestiales, espirituales, en Cristo. Pues nuestro Señor anduvo todo el tiempo en esa dimensión, aún viéndole nosotros aquí. El cielo está en tu corazón, no lo puedes buscar en otro lado. La plenitud de Dios es esta misma tierra que ves, solo que está transformada e incorruptible, y tus ojos no llegan a verlo ni experimentarlo, a menos que crezcas a la estatura, a la altura del varón perfecto. Dios está preparando a su pueblo, el cual sonará las trompetas de liberación, de jubileo, libertados de la muerte y de la esclavitud, cuando los presos oirán su voz y serán libertados de sus prisiones de oscuridad. Así está preparándote para tú también ser portador del mensaje de la cruz, que es el verdadero cristianismo. Se nos ha sido predicado un falso cristianismo de fariseísmo, de moralismo, donde no hay poder de resurrección en ninguna de nuestras obras. Existe otro movimiento que habla de la plenitud y que ya está todo consumado, pero sus hechos lo niegan, pues siguen casándose y dándose en casamiento como los mortales, ignorando que es el verdadero matrimonio, eterno y perfecto, el cual se originó en el principio, cuando Dios le trajo a Adán, Eva, y los unió en una sola carne y no más dos, pues es un gran misterio, el matrimonio inclusive, y se nos ha predicado solo el matrimonio de la carne, de la fornicación eterna, que produce hijos de maldición o de muerte. Claro, para muchos esos términos son como herejía vistos por la misma religión, que nos dice que lo mortal es normal, que el reino del pecado es normal y sus consecuencias, negando la obra redentora de la cruz con su propia creencia y práctica, poniendo todo a futuro, que algún día ocurrirá. Claro, a las potestades del infierno no les conviene un evangelio de vida eterna en este mismo momento, entendiendo que ya la resurrección es Cristo mismo en nosotros, la esperanza de gloria que le queda al pueblo, pero aquel pueblo que todavía para él es una esperanza, porque no viven la resurrección aún. Por eso te digo, por la falsa doctrina que te ha quitado y robado, te ha puesto un velo en tu carne todavía del pecado y de la muerte, para que no veas y andes en lugares espirituales de liberación, sino de esclavitud, de corrupción, y sigas esclavo de las obras de la muerte o obras muertas. Así que consideraos vivos para Dios, para vida eterna desde ya, desde que aceptaste y recibiste al Espíritu de Dios como tu fuente y nuevo ser, la vida del Espíritu, la cual es ahora tu propia vida, y no tienes otra vida sino la de la resurrección, la vida de resurrección, que es Cristo mismo en ti. Así, amado, considérate vivo de entre los muertos, y muertos al pecado y a la muerte, pues ya no perteneces a ese primer Adán, sino al segundo, que es de los cielos, y ha ya resucitado de entre los muertos, e inclusive ha puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, pues si no, no se hubiera levantado en el tercer día. Por lo cual podemos decir que ese tercer día ha llegado a nosotros, cuando recibimos la palabra del Espíritu, del verdadero evangelio del reino de Cristo, que es la resurrección de entre los muertos,
Estás en día de resurrección, amado hermano. No mires para atrás, como sucedió en aquellos días con la mujer de Lot, cuando salían de Babilonia, la cual miró para atrás a la corrupción, creyéndole, siendo sellada por la imagen de lo terrenal de nuevo, o de esclavitud de corrupción, para engaño. Y es ahí donde trabaja el imperio de la muerte, engañándote con un testimonio falso de la vida espiritual del Padre en ti, manchando su nombre con obras muertas de la carne, de Adán, de su pecado, de fornicación y adulterio. La palabra adulterio viene de adulterar, cambiar. Y Satanás cambió desde el principio todas las obras perfectas de Dios, porque Dios había hecho todo perfecto en el principio. Y al entrar el pensamiento humano opuesto, oyendo el susurro en las mentes de Satanás, abriendo los ojos al pecado y a la corrupción, pues separados de mí nada podréis hacer, dice el Señor. Separados de la mente de Cristo, solo hallarás la muerte, actuando y gobernando. No dejes que la muerte siga siendo tu señorío. Culminaré este mensaje en Isaías 28, donde en el versículo, a mediados del capítulo, dice claramente que Israel, el pueblo heredero de las promesas de Dios y de la salvación plena y restauración de Israel, lo cual es la resurrección de los muertos, la plena restauración de Israel, la vida de entre los muertos y el Edén restaurado. Dice claramente en Isaías 28 que Israel hizo pacto con la muerte y pacto con el Seol, y habiendo hecho pacto dice que no sufrirá daños de la muerte. Pues te digo, amado hermano, que el turbión del azote que está explicado en ese mismo capítulo está ocurriendo desde el principio de la caída de Adán hasta hoy, a través del ángel que Dios puso y dispuso en el Edén para no dejar entrar a Adán caído, muerto, al paraíso con una espada refulgente de fuego. Ese fuego es el turbión, el cual es Cristo mismo en gloria. Por eso te llama la palabra vestidos de incorrupción, vestidos de Cristo, revestidos de Cristo y vestidos de Cristo. Es el mensaje de la palabra en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo lo dice y escribió varias veces sobre el revestimiento, el vestido y de vestirte de Cristo. Eso es vestirte del espíritu incorruptible, de la vida espiritual de Cristo, y no más de mandamientos muertos, vacíos y leyes, tratando de obedecer leyes que no dan vida en sí mismos, sino muerte. Porque la letra produce muerte, los mandamientos producen muerte, en cambio el espíritu es vida y perfección en sí mismo, 24 horas al día de obediencia. Pues el Señor no se puede negar a sí mismo, y así es la vida del espíritu. Somos uno en el Señor, un solo espíritu con Él, por lo cual en el espíritu siempre está dispuesto la obediencia, y es perfecta obediencia. Pero la carne, cuando se levanta a hacer mandamientos, tropieza, porque vuelve a revivir la carne y se pone ante Dios como justa, queriendo obedecer. Por eso el Señor la lleva a muerte a la carne. Siempre la carne tiene que estar en la cruz, clavada, de modo que la vida de resurrección, la cual es Cristo en ti y que eres tú mismo, pues Él es tu propia vida ahora. Por eso repito el mismo versículo, que si uno murió por todos, para que todos ya murieron y resucitaron juntamente con Él, como lo dice el capítulo 6 de Romanos, que si participamos de su muerte, también participamos de su resurrección. Por lo tanto, el versículo siguiente de Corintios dice
que a fin de que todos vivan para Dios. El término vivir es de resurrección de entre los muertos, a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Es allí donde todos viven para Dios. No es una cuestión que tú vas a producir, sino ya fue hecha en los cielos, cuando Cristo ascendió a los cielos. Y ahorita mismo estás viendo su venida y resurrección por medio de estas palabras de restauración, la trompeta de liberación que te lleva a lugares celestiales, a andar juntamente con Él por el Espíritu. Pero nuestras mentes fueron totalmente configuradas a obedecer tipos de mandamientos a fin de tratar de agradar a Dios. Y te digo hoy, amado, la carne nunca podrá agradar a Dios. La carne tiene que ser llevada a la muerte en la cruz para que sea inefectiva e inoperante, para que la vida del Espíritu sea tu propia vida. Es un intercambio de vidas, pero tiene que morir el anterior, que se creía justo y podía obedecer a mandamientos por medio de la ley. Es por eso que la ley fue abrogada, derogada, cumplida por Cristo para establecer un nuevo pacto de vida eterna a través de la vida del Espíritu Santo. Sean bendecidos, amados, y espero que este breve mensaje sea de bendición para ti. Compártelo a tus amigos y familiares para que también reciban la bendición. Dios te bendiga.